Mariano se dejó caer en la cama de su dormitorio con frustración, pero se consoló pensando que aquel momento pasaría, igual que antes habían pasado otros, y que entonces recuperaría el espíritu y la energía para escribir algo decente. Tal vez en retomar alguno de sus seudónimos y elaborar más artículos, quizá una obra de teatro o incluso armarse de valor y lanzarse a la construcción de otra novela histórica. Recordaba los viajes a los que de niño se había visto obligado por el oficio de su padre, desde la estancia forzosa en Francia hasta el regreso a Madrid, donde había nacido, y el paso posterior por diferentes poblaciones como Corella, Cáceres o Aranda de Duero, hasta llegar a Valladolid, donde empezaría unos estudios que después iba a abandonar para de nuevo recalar en la capital. Sin embargo, se quedaba con su reciente estancia en París, donde había coincidido con escritores como Alejandro Dumas o Víctor Hugo. Este Mariano del que hablo no es cualquier Mariano. Este Mariano que se expresa es Mariano José de Larra y además estamos en el Madrid del año 1837. Es el protagonista principal de la última novela de José Luis Ordóñez. Se llama El Sintonizador y acaban de publicarla Algaida Editores. Y esta noche está con nosotros José Luis, buenas noches. Muy buenas noches, Gregorio. Y ¿Qué tal? muchas felicidades por esta novela, por las páginas que has escrito, porque yo me he quedado alucinado de la capacidad con la que otra vez has vuelto al siglo XIX para además colocarnos ahí en medio de la escena a un personaje de esta talla. ¿Por qué elegiste a Larra? Bueno, la verdad es que el personaje de Larra tiene algo de, o a mí, aparte del valor literario, por supuesto, que tiene, y que hemos leído, que hemos estudiado, es el sentido trágico de su vida, ¿no? Porque es alguien que, recordemos, con solo 27 años se quita la vida. Se quita la vida en el Madrid de 1837 y deja ahí un hueco impresionante. Es decir, él tiene una gran carrera detrás, pero oye, tenía mucho por delante, ¿no? Entonces en la novela, bueno, pues tiene un par de líneas narrativas, una que es en el siglo XIX y otra en la actualidad. Esta línea donde, como bien decías, Mariano José de Larra es el protagonista, me interesaba indagar en esos últimos momentos, es decir, ¿qué le lleva a este hombre a terminar con su vida con solo 27 años? Es que bueno, es una cosa tremenda, ¿no? Y entonces, bueno, como todos sabemos, se aluden a dos temas principalmente, un poco el desencanto que él tiene con todo, con la política, con la sociedad y, por supuesto, al desengaño amoroso, ¿no? Como dos de las causas principales. ¿Quién es Ricardo Rivas, que es otro de los personajes de esta novela, que es además alguien muy conocido en el mundo de las letras, un autor de mucho éxito, al que apodan el Duque de las Letras? ¿Quién es Ricardo? Pues, pues Ricardo es un señor que ya ha pasado los 80 años. Es un señor pues ya muy mayor, que tiene diversos achaques, está en silla de ruedas, pero es quizá el escritor de mayor éxito en España en esta historia, ¿no? Es un escritor de bestseller impresionante, pues no sé, por poner comparaciones, pues imaginémonos quizá a un Pérez Reverte dentro de 15 años. Dentro de 15 años, pues podría ser esa figura, ¿no? Y es un señor que tiene mucho éxito literariamente, que ha tenido mucho éxito, que lo tiene porque sigue escribiendo. Y una noche recibe pues la visita de su hija. Él vive solo salvo por los cuidados que necesita, por su estado de salud. Y su hija, le van a tener una velada donde van a recordar momentos buenos del pasado, por supuesto, pero también pueden surgir cosas un poco más siniestras, claro. Sí, porque ella trae un invento. De hecho, no es casual ni mucho menos que utilices a Julio Verne en una cita que abre la novela, un fragmento de la isla misteriosa. Trae un invento que hace que podamos recuperar, en este caso, sonidos del pasado. Exactamente, es un poco lo que genera todo en la novela.
Es un invento que, como comentas, decíamos que Ricardo Rivas, el Duque de las Letras, es como bueno, pues el escritor súper popular y tal, pero él tiene una hija. Esta hija es una persona muy discreta, pero es una científica de primer orden en Europa, en el mundo y tal. Entonces ella trae efectivamente pues un invento, aquí un poco la influencia, como bien dices, de Julio Verne, que permite recuperar los sonidos que se han pronunciado en cualquier momento de la historia. Es decir, si uno va con este sintonizador, pues yo qué sé, al año 1492, a la entrega de las llaves de Granada, por ejemplo, pues todo esto de Boabdil, los Reyes Católicos y tal, si ubicamos en el lugar geográfico exacto el aparato del sintonizador y vamos a ese momento exacto del tiempo, vamos a escuchar todas las palabras que se pronunciaron en ese momento. Este es un poco lo que hace este artilugio, y claro, lo que hace, como ves, es que un poco elimina cualquier tipo de intimidad, de privacidad, ¿no? Claro, esto nos puede traer cosas buenas, como lo que comentaba, pues presenciar hechos históricos, al menos desde el punto de vista sonoro, pero también nos puede llevar a escuchar cosas que igual son mejor no escucharlas. Como una especie de grabadora oculta, ¿no? Exactamente, es como si todos los sonidos que se pronuncian quedaran, digamos, grabados en una nube, pensemos, una nube histórica, y ahora mediante esta tecnología nueva lo que hace la tecnología es simplemente recuperar esos sonidos que ya han sido pronunciados. Es decir, exactamente como dices, como si fuese una grabadora. Imaginemos, por ejemplo, también utilizar este artefacto para, yo qué sé, pues para escuchar a los políticos cuando están fuera de antena, o para escuchar, yo qué sé, a Kennedy cuando estaba con Marilyn Monroe, o yo qué sé, hay tantas posibilidades, ¿no? Y tanto peligro también, ¿no? Porque claro, es una cosa que puede sacar muchas cosas a la luz que quizá deberían o no permanecer en la oscuridad. Ujú. Estamos hablando a esta hora de la noche aquí en la sintonía de Onda Regional con José Luis Ordóñez, autor de la novela El sintonizador, publicada por Algaida. ¿Cómo era el Madrid del año 1837? Bueno, a mí me fascina la posibilidad que nos permite, pues, a la hora de escribir, que es recrear diferentes momentos históricos, ¿no? Si en Los desertores de Oxford Street me iba al Londres de finales del 19, ¿verdad? Pues esto me permite ir a este Madrid, bueno, pues que tiene un poco de todo. Es un poco tiene la pobreza, la riqueza, y tiene el ambiente este de los escritores, ¿no? Sobre todo de los que quieren llegar a ser escritores, que es un poquito lo que me interesa, porque hablábamos de Larra, que es la figura establecida, pero también aparece en la novela un aspirante a escritor que es José Zorrilla. José Zorrilla en ese momento es un recién llegado a Madrid, que no es nadie, y en el funeral de Larra, Zorrilla, como todos sabemos, pues recitó unos versos, y son acogidos por las personas asistentes al sepelio con tanto entusiasmo que este señor, este joven poeta al que nadie conoce, dicen, por lo menos según algunas crónicas, dicen que sale entre vítores del cementerio por la brillantez de sus palabras. Uno de los temas que plantea la novela precisamente con el sintonizador es: ¿esas palabras que recita Zorrilla son suyas o no son suyas? Y si no son suyas, ¿qué supondría esto? Porque entonces quizá este empujón o este arranque de su carrera literaria vendría basado en una especie de mentira, ¿no? Bueno, pues me permite, la recreación, ya digo, del Madrid del 19, también me permite jugar con las posibilidades del sintonizador, y si podría o no cambiar, o por lo menos cambiar nuestra perspectiva de la historia en ese momento. Yo sospecho que lo has pasado muy bien escribiendo esta novela, moviéndote entre el momento presente y el pasado. Y ese pasado en concreto, y además utilizando como protagonistas a estos grandes personajes como Zorrilla o como Larra, ¿no? Pues sí, la verdad es que es un lujo. Esto nos permite siempre fabular con personajes reales. Siempre, esto, claro, lo que nos obliga a los escritores un poquito es a documentarnos, a investigar, y tratar de que los personajes, al recrearnos en la novela, sí conserven algunas de sus características, al menos conocidas, ¿no? Personales, profesionales, como escritores. Y eso es lo que he tratado. Eso es lo que he tratado, y combinarlo, por supuesto, con la trama de ficción, con la trama más lúdica,
del presente, de esta familia, de Ricardo Rivas, de su hija, del pasado que ellos tienen y de los extraños vericuetos que tiene la vida, ¿no? Sobre todo dentro de las familias, que es otro tema que me interesaba explorar un poco en la novela, ¿no? ¿Qué se cuece en las familias? ¿Qué hay en el pasado oscuro de las familias? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué hay oculto? ¿Qué se revela con el paso del tiempo? ¿No? Todo esto siempre me ha fascinado. Y te quería preguntar también, José Luis, si ha sido muy difícil sustraerse a esa tentación que a veces tenemos los autores de volcar demasiada información, demasiada documentación o parte de la documentación que hemos usado para escribir una novela. Y en este caso es una obra que apenas llega a las 300 páginas, cuentas un mundo completo sin que nos abrume la información. Digamos que eres capaz de darnos la dosis justa que pide la trama. Claro, en este caso, en el caso de esta novela, claro, aunque nos vamos al siglo XIX, a 1837, a Madrid, mi interés principal no es una novela naturalista que busque recrear con precisión cada instante o cada escena, ¿no? Por supuesto que bueno, pues por ejemplo, lo que has leído, ¿no? Hay datos reales, hay descripciones con lugares reales de la época, pero el objetivo es otro, ¿no? El objetivo de esta novela es contar una historia, es contar dos historias realmente, ¿no? La historia del Duque de las Letras en la actualidad y la historia de los últimos días de Mariano José de Larra y o los lugares oscuros que podría haber en las vidas de uno y otro, ¿no? Yo creo que en este tipo de novela es importante tener cierta documentación, pero como dices, no es una enciclopedia, no es un libro de historia, ¿no? Tiene datos históricos, tiene un contexto histórico que por supuesto tiene que estar bien documentado y bien basado, pero no es el punto fuerte, yo creo, de la novela. A tu juicio, después de haber revisado tanta documentación, haber leído tantos libros sobre Larra, ¿se conoce todo sobre su final? ¿Él se mata por amor o hay algún secreto, alguna revelación que hayas podido encontrar? Pues, Gregorio, tendríamos que utilizar el sintonizador para conocer la verdad absoluta del final de Larra, pero todo apunta, por lo menos, no sé si quizá porque tiene esa aureola romántica y tal, todo apunta pues al desengaño amoroso con una mujer con la que llevaba o con la que ya había tenido relaciones y tiempo y tal, y todo apunta a ese rechazo, ¿no? A ese rechazo y al desengaño que él sentía, que es algo tremendo, porque ya digo, solo tenía 27 años, ¿no? Que es una edad un poco maldita si pensamos, por ejemplo, en estrellas del rock y cosas de estas, ¿no? ¿Cuántas estrellas han muerto con 27 años? Este señor tenía 27 años, no era una estrella del rock, pero sí era una estrella de las letras, podríamos decir, y nos dejó ahí, todo apunta por eso, por amor y desengaño, ¿no? Pero habría que utilizar el sintonizador para conocer la verdad. Es, es una fantástica novela, la que tenemos aquí en nuestras manos, que hemos disfrutado y que ha escrito siempre con su destreza narrativa José Luis Ordóñez, al que descubrimos aquí en la radio, gracias a los desertores de Oxford Street, una novela que fue exitosa y por supuesto que estamos convencidos de que también va a llegar a muchísimos lectores, a muchísimas manos esta obra que se llama El Sintonizador. Muchas gracias a José Luis por estar un día más aquí en la sintonía de Onda Regional y hasta la próxima oportunidad. Buenas noches. Muy bien, Gregorio, muchas gracias, buenas noches.